los múltiples interrogantes que despierta la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hay uno que nos afecta particularmente y tiene que ver con la posible relación que vaya a mantener el republicano con América Latina y cómo se van a ir posicionando los diferentes países frente a esa relación. Vemos un informe y lo analizamos. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Si la promesa Estados Unidos primero que lanzó Donald Trump durante su campaña se refleja en medidas concretas durante su gestión, varios países latinoamericanos podrían ser los primeros perjudicados, sobre todo por algunas decisiones de orden proteccionista. Si bien nadie sabe realmente qué hará el presidente electo una vez instalado en la Casa Blanca, naciones como Colombia, México y Honduras son potencialmente vulnerables debido a que dependen fuertemente de las exportaciones hacia Estados Unidos o de las remesas provenientes de ese país. Estos flujos económicos podrían verse debilitados con la llegada de más controles sobre el comercio y la inmigración. Un solo dato es más que contundente. Desde que en 1994 entró en vigencia el NAFTA, el 82% de las exportaciones de México van actualmente hacia su país vecino del norte. Mientras que el impacto de la reducción de remesas hacia Latinoamérica sería descomunal, ya que la región recibe cada año más de 65.000 millones de dólares enviados por inmigrantes. El presidente electo ya habló de fijar un arancel del 35% a las compañías norteamericanas que tercericen en el exterior, una política que golpea directo al gobierno de Peña Nieto. Trump arriesgó aún más al considerar durante sus mitines electorales que podría negociar o hasta renunciar a los acuerdos que conforman el NAFTA que nuclea a México, Estados Unidos y Canadá. El mismo sentido perjudicial se daría para Colombia, ya que el 29% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. No obstante, algunos analistas consideran que la consecuencia de cualquier giro hacia el proteccionismo por parte de la administración Trump podría ser un impulso a los mercados emergentes para que comercialicen más entre ellos. La retórica nacionalista del candidato ganador, que asumirá el 20 de enero, puede dañar también la vigencia del tratado como el TTP, el Transpacífico de Cooperación Económica, un acuerdo que involucra a varias naciones de América del Sur, como Chile, México y Perú, y al que pretendían acercarse otros países como Argentina. En ese orden, es una obviedad aventurar que el discurso xenófobo de Trump tendría, de materializarse en acciones directas, un efecto negativo para la región. Este malestar está siendo canalizado desde la derecha, desde el lado más conservador. Eso se llama revolución pasiva. Y se lo está haciendo desde arriba, impidiendo movilización popular, pero buscando restaurar un viejo orden. Esa es una explicación sociológica que puedo darles de mi interpretación del triunfo de Trump. La política migratoria del presidente electo se basa por ahora en sus promesas de expulsar a millones de inmigrantes que no pueden exhibir sus papeles en orden o tengan antecedentes delictivos. En este caso, seguiría probablemente con mayor énfasis y en menor periodo la misma política de Barack Obama, quien deportó durante sus 8 años en la presidencia a más de 2 millones de inmigrantes, ostentando el mayor récord de deportaciones de los últimos 30 años. Esta cuestión del muro fue tan permanente, tan profunda y tan pervasiva de toda la campaña presidencial que yo creo que esa es una parte de la que le va a resultar muy difícil bajarse. Y obviamente la cuestión migratoria, que no llegó a ningún tipo de éxito durante la administración Obama tampoco, yo creo que le veo mucho menos chances de que suceda en algún momento durante esta administración. La construcción de un muro que eventualmente separe la frontera sur de México es por ahora otra butad del próximo mandatario. Y los buenos oficios que tendió, pese a todo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ablandaron momentáneamente la dureza de las primeras declaraciones de Trump. No obstante, el discurso abiertamente racista de quien ocupará la Casa Blanca no es una buena señal para nadie y tendrá efectos directos en América Latina al azuzar esas tendencias ideológicas que ya existen en los países de la región. Sí estamos preocupados de toda la retórica, de todo lo que durante la campaña electoral
se dijo contra mexicanos, contra latinoamericanos, contra afroamericanos. Entonces, ojalá que eso quede atrás, que haya sido parte de una retórica, de una campaña electoral, de una campaña muy dura que fue esa, y que en los Estados Unidos haya pleno y absoluto respeto a todos los latinos que están en ese país, a todos nuestros hermanos que están allá. En Cuba, la reacción inmediata luego del triunfo del republicano fue alarmante. El diario Granma anunció la programación de 5 días de ejercicios militares para preparar a las Fuerzas Armadas y a la población. Según ese medio, con el objetivo de enfrentar las diferentes acciones del enemigo. Mientras que en Venezuela, inmersa en un difícil diálogo entre oficialismo y oposición, el propio presidente Nicolás Maduro habló con el secretario de Estado, John Kerry, con el fin de dejar una agenda de trabajo positiva para la próxima administración. Trump recordó a Venezuela durante un acto en Florida. Aseguró en aquel momento que Miami ha sido construida por venezolanos fantásticos y trabajadores, pero enseguida agregó que han sido terriblemente dañados por los socialistas en Venezuela. Según él mismo consideró, el próximo presidente de Estados Unidos debe mostrarse solidario con toda la gente en el hemisferio que está oprimida. En rigor, se trata de una de las escasas menciones de Trump a América del Sur, lo que esboza un panorama temerario para algunos, pero favorable para otros. Estados Unidos viene de 8 años de un presidente muy político. Uno puede estar o no de acuerdo, pero Barack Obama es particularmente una figura política y va hacia una presidencia de la que se ignora casi todo. Pensar en Donald Trump como un político, por ahora simplemente nada, sería un enunciado. Es raro imaginar cómo puede llegar a ser la relación de alguien que no viene de la política, precisamente con nuestro continente, con América Latina, sobre todo después de las barbaridades que el hombre dijo durante la campaña. ¿Fue solo retórica, como dice Capriles? No, habló en serio. Cuando hablaba de México, hablaba en serio. Es decir, lo que ha roto Trump, evidentemente, es lo políticamente correcto. Y los mexicanos se han convertido en el pato de la boda de la campaña y de estos tiempos o de estos tiempos previos a la asunción del mando. Solamente México tuvo acercamiento con los Estados Unidos, más que todo identificación en, por ejemplo, la presidencia de Kennedy, porque fue el primer presidente católico y lo vieron como alguien cercano. Luego vino, durante la presidencia de Bush, un acercamiento, ¿por qué? Porque estaba Columba, es decir, estaba la esposa de Jeb Bush, el gobernador de Florida, mexicana. Y luego vino Barack Obama, que le buscaron la vuelta por la piel canela, que es la piel de la Virgen de Guadalupe. Con Donald Trump, evidentemente, se han creado hasta aplicaciones para el teléfono celular por las dudas si alguna persona que no esté con los documentos en regla en los Estados Unidos es expulsada. Pero esto se ha sumado, por ejemplo, anuncios falsos de parte de Trump. Trump ha dicho, por ejemplo, que una industria automotriz se iba a trasladar a México y él logró que se quedara. Y en realidad esa industria ya tenía previsto trasladar la fabricación de vehículos pequeños en México. Estaba todo acordado. Él lo ganó como mérito propio, es decir, como si lo hubiera logrado él. Político, que es una web de los Estados Unidos, ha documentado en una sola semana de septiembre 3 verdades falsas, por no decir mentiras, mejor dicho, por minuto de parte de Trump. En una sola semana, 827 mentiras, esto en declaraciones y en tweets. Entonces, frente a eso, frente a un hombre que es tan espontáneo, porque lo es y escribe él mismo algunos tweets, la mayoría, frente a eso es muy difícil hoy prever cómo será la política. Lo cierto es que ya la relación con México viene lesionada de entrada y evidentemente, bueno, más allá de que Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, haya procurado echar paños fríos dentro de su propio país, le están pasando factura y le están diciendo: yo no puedo estar contento porque ganó Donald Trump. Ahora, entonces, si hay que estar permanentemente verificando lo que el hombre
dice, la gente de chequeado.com puede empezar a pensar en una sucursal en México. Sí, efectivamente. Ahora, José, ¿qué puede pasar con aquello en lo que se avanzó, como por ejemplo la relación con Cuba, ¿no? Bueno, a ver, es un misterio, Inde, por lo siguiente. Vos sabés que Trump, durante la primera parte, durante el primer tramo de su campaña, no se manifestó en contra de los avances en la relación con Cuba que había producido el presidente Obama. En un momento él se dio cuenta que necesitaba el voto de Florida para ganar y que necesitaba ganar el estado de Florida para convertirse en presidente, y ahí cambia su discurso, lo endurece y sintoniza con los sectores anticastristas duros de Miami, que son muy críticos del régimen cubano. Ese giro le permitió a Trump en buena medida ganar la elección, porque efectivamente Trump ganó por pocos votos, pero ganó el estado de Florida. Ahora, al mismo tiempo, así como hay un lobby cubano fuerte en Florida presionando para que no haya recomposición de las relaciones, para que no se levante el bloqueo, etcétera, también hay un lobby económico fuerte en Estados Unidos de muchos empresarios, comerciantes del medio oeste norteamericano, productores de alimentos, sobre todo de granos, etcétera, que quieren comerciar con Cuba. Que dicen, el propio Trump como empresario. Y el propio Trump, que es permeable a este tipo de argumentos. Por lo tanto, parece que Trump ahí va a tener un dilema entre, digamos, la voluntad de cumplir con estos sectores a los que él le prometió endurecer la posición con Cuba cuando murió Fidel. Trump tuiteó una frase muy desdichada de mi punto de vista, dijo Fidel is dead con signo de admiración, como festejándolo, digamos. Ahora, al mismo tiempo, va a tener efectivamente las presiones de los empresarios. ¿Y qué va a pasar con el resto de América Latina en la medida en que todo indica que Estados Unidos va a cerrarse con Trump, ¿no? La señal, si efectivamente esto se cumple, es decir, que establece un proteccionismo que afecte las exportaciones de la región, seguramente va a ser una respuesta de otros países y de otras regiones con más proteccionismo, porque generalmente cuando un actor grande juega este tipo de política, lo que provoca no es que los demás se alíen para comerciar más entre ellos, sino que hay una tendencia general al proteccionismo. Por otra parte, algunas cifras que veíamos en el informe, lo que significa para México, que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, Colombia prácticamente el 30%, no hay forma de sustituir este volumen dentro de la misma región, y una región que se va a ver afectada en su conjunto, y cada vez estamos viendo más cómo la región más que ir hacia una integración va cada vez más hacia un aislamiento y cada uno tratar de resolver por las suyas. Yo lo que sí es, hay que tomar en cuenta y anotarse es que esto puede ser una gran oportunidad para China. Porque China que ya está en América Latina. Ya está en América Latina, ya tiene un pie firme y puede llegar a parar el otro también adentro. Porque si esto se da, evidentemente, el que cierra las puertas de Estados Unidos se las abre a esto que decíamos en uno de los bloques anteriores, ¿no? Esta potencia económica en el comercio mundial que significa China, que obviamente va a estar tentada de seguir creciendo. Sí, vos hablas de integración y leí una entrevista en donde Andrés Malamud habla de cooperación, que no es lo mismo que integración. En ese sentido, con lo cual no estamos tan preparados tal vez para recibir eso, pero seguramente lo hablaremos en las próximas semanas. Nos vamos a una pausa.